Cordialísimo saludo en esta hora de la mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero por allá en Romanos 6:33 dice que por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nos ponemos a pensar por un momento, ¿qué sería de la humanidad si Jesucristo no hubiera ido a la cruz? Piensa por un instante. El juicio estaba dado porque dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del hombre antes de que Jesús fuera a la cruz. Sobre todos nosotros había un juicio de condenación, por cuanto todos pecaron. Como todos pecamos, todos estábamos bajo ese juicio. Hay un expediente que nos acusaba por haber violado la constitución del cielo. Entonces todos éramos culpables. Así que todos íbamos camino a ser castigados, enjuiciados, condenados por causa de nuestro pecado. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, la condición del hombre era condenación para todos. Todos, chicos y grandes, ricos y pobres, de toda lengua, de toda nación. No había ninguna posibilidad de que alguna persona, por lo menos uno de los que vivimos aquí en la tierra, pudiésemos ir al cielo. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, desde aquí tendríamos un tiquete, un boleto ya, una orden judicial para ir al infierno todos, porque nuestro pecado estaría vivo delante de Dios, y la paga del pecado es muerte y condenación. Entonces piensa por un instante, ¿qué sería de nosotros si Jesucristo no hubiera ido a la cruz a pagar por su deuda y por mi deuda? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sentido tendría vivir aquí? Que por cierto la Biblia dice que la vida aquí es como un suspiro, es como una neblina que aparece pero luego ya no está. O sea, es tan corta la vida aquí en esta tierra. Pero ¿qué sentido tendría vivir si supiéramos que nos dirigimos a un lugar de condenación, de castigo aterrador? Porque eso es lo que podemos entender del infierno, el lugar de castigo, de condenación. Era necesario que alguien pagara la deuda, su deuda, mi deuda, para que esa condenación ya no se hiciera efectiva sobre nosotros. Así que el hecho de que Jesús fue a la cruz, allí dio su vida, el santo, el justo, el perfecto, el que era necesario venir del cielo a hacer eso, porque aquí en la tierra no había uno que pudiese cumplir con esos requisitos para ir a la cruz. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, ¿qué esperanza tendríamos? ¿Qué posibilidad tendríamos? Ninguna.
en absoluto. Es por eso que las personas que hoy rechazan la obra de la cruz, el que hoy rechaza la sangre que Jesús derramó en la cruz para pagar por su culpa, por su pecado, ya no le queda ninguna esperanza. Sí o sí debe ir al lugar de condenación por cuanto su pecado permanece vivo. Pero cuánto agradecemos a Jesús que fue a la cruz y con cada gota de su sangre pagó por su culpa y por mi culpa. Pagó por nuestros pecados. Pagó nuestra deuda. Y al haber pagado nuestra deuda, quedamos reconciliados con el cielo. Y ahora podemos presentarnos, como dice en otra parte, confiadamente delante del trono de la gracia. Podemos tener la seguridad absoluta, la convicción que vamos camino al reino de los cielos, que ya no hay condenación por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, porque allí dio su vida a cambio de la nuestra, para que pudiésemos ir allí al reino de los cielos, a gozar, a estar con Él ahí en el paraíso por toda la eternidad. Pero no te descuides, no podemos descuidar esa salvación tan grande como está escrito. No podemos coquetear con el pecado, no podemos jugar con la salvación. Dios nos libre, porque es algo demasiado serio como para jugar. Pero lamentablemente hoy hay miles, tal vez millones de personas que están jugando con la salvación, que están coqueteando otra vez con su vida pasada. Y eso es demasiado peligroso. Pero le animo esta mañana a usted que me escucha a que se mantenga firme buscando a Dios, a que mantenga su vida consagrada. El pecado te separa de Dios, el pecado levanta un muro que te separa de la gracia de Dios. Jesucristo ya nos limpió con su sangre, pero necesitamos esforzarnos para mantenernos limpios, para cada vez que nos equivocamos correr inmediatamente a los pies de la cruz y saber que esa sangre que fue allí derramada nos limpia otra vez. Cuando fallamos, porque fallamos, pero no estoy haciendo una apología al delito o al pecado. Una cosa es el que peca deliberadamente, el que sabe, aún sabiendo que es malo, lo hace. Eso es diferente al que se equivoca y nos equivocamos muchas veces de manera no voluntaria. Así que esforcémonos y cuidemos ese tiquete que Jesucristo puso en tu mano y en mi mano, que nos conduce al paraíso, al reino de los cielos. Y el precio que se pagó por ese tiquete fue la sangre de Jesucristo. Consideremos eso. Dios llene su vida de gracia, de favor, de paz, de alegría. Su familia sea restaurada, su hogar sea restaurado, su salud sea restaurada, el poder de Dios transforme su vida, su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones.